Buenas noches, señores autoridades, señores decanos de los diferentes colegios de notarios del país, estimados colegas, queridos todos presentes. En primer lugar, vaya mi agradecimiento por esta gentil invitación y seguidamente mis disculpas por no poder estar presentes con ustedes físicamente como era mi voluntad, pero resulta ser que las cosas se presentan de un momento a otro y lamentablemente se me ha presentado un problema familiar que me ha impedido realizar el viaje, un problema de salud que espero sea resuelto en un breve plazo, pero que por el momento exige mi presencia acá en la ciudad de Lima. No obstante, tenía mi charla preparada y estoy haciendo este esfuerzo casero para poder estar presente con ustedes a través de este video. Les estoy haciendo llegar también las diapositivas y algún documento que voy a dar lectura en breves minutos, que ha sido una fuente de inspiración para poder captar su atención después de esta larga jornada que ustedes están teniendo en este interesante evento que ha sido preparado en esta linda ciudad. El matrimonio en sede notarial y sus diferentes implicancias jurídicas. Es importante que nosotros nos detengamos a analizar acerca de la naturaleza del matrimonio. Una breve reflexión bastará para que por un momento nosotros retrocedamos en el tiempo en una de las fuentes más fidedignas que existe, que no es Google por si acaso, se trata de la Biblia. Pero la Biblia en su Antiguo Testamento que da fe, casualmente, de cómo era que se realizaba el matrimonio según las leyes del judaísmo. Este matrimonio es aquel que celebraron posiblemente María y José, los padres de Jesús, quienes practicaban el judaísmo, y de hecho el mismo Jesús durante su niñez fue criado y participó de las ceremonias religiosas que le imponía el judaísmo. He encontrado en internet, en una fuente que está señalada expresamente en el documento que les estoy adjuntando, una tradición literal del Ketubá. ¿Qué es el Ketubá? El Ketubá es la ceremonia religiosa, según el judaísmo, que tiene más de 5.000 años antes de Cristo inclusive. Y dice así en esta traducción porque se siguen las mismas costumbres. Ustedes saben que la religión judía se basa en mantener las costumbres, y el documento dice lo siguiente: en el día de la semana, el del mes, en el año, en este caso 5700, y desde la creación del mundo, la era según la cual computamos aquí en la ciudad de que fulano, hijo de Don, dijo a esta, entre paréntesis, virgen, muy importante, hija de el nombre de sus padres, lo siguiente: sé mi esposa, según la práctica de Moisés e Israel, y yo te cuidaré, te honraré, te apoyaré y te mantendré de acuerdo con la costumbre de los esposos judíos que cuidan, honran, apoyan y mantienen a sus esposas fielmente. Y aquí te presento la dádiva de matrimonio de las vírgenes, 200 usim de plata, que le pertenecen, según la ley de Moisés, a Israel. Y también te daré tu alimento, ropa y necesidades, y viviré contigo como esposo y esposa, según la costumbre universal. Y la señorita, nombre, esta virgen, consintió y vino a ser su esposa. El ajuar de la novia que ella le trajo a él de la casa de su padre, en plata, oro, valores, ropa, muebles y ropas de cama, todo esto, dicho novio aceptó en la suma de 100 piezas de plata, y el novio consintió en aumentar esta cantidad de sus propias pertenencias con la suma de 100 piezas de plata, haciendo por todo 200 piezas de plata. Y así dijo, y el novio: la responsabilidad de este contrato de matrimonio, de este ajuar de novia y de esta suma adicional, la tomo sobre mí y mis herederos, después de mí, de modo que serán pagadas de la mejor parte de mi propiedad y posesión que tengo
debajo de todo el cielo, lo que poseo ahora o que habré de adquirir desde ahora. Toda mi propiedad real y personal, aún la camiseta de mi espalda, será hipotecada para asegurar el pago de este contrato matrimonial, del ajuar de la novia y de la adición hecha a ello, durante el lapso de mi vida y después de mi muerte, desde el día presente y para siempre. El novio ha tomado sobre sí la responsabilidad de este contrato matrimonial, del ajuar de la novia y la adición hecha a ello, según los usos restrictivos de todos los contratos matrimoniales y las adiciones a ellos hechas por las hijas de Israel, según las instituciones de nuestros sabios de bendita memoria. No ha de considerarse como una mera pérdida sin consideración o como una mera fórmula de un documento. Hemos tenido la formalidad legal de la entrega simbólica entre el nombre del varón, hijo de, esto es el novio, y nombre de la novia, hija de don, nombre de sus padres. Y hemos usado una vestimenta legalmente apropiada para el propósito, para reforzar todo lo que se ha afirmado arriba, y todo es válido y confirmado. Le consta a el nombre de la autoridad eclesiástica, testigo número 1, le consta al testigo número 2. Este documento nos hace pensar en un acta matrimonial, en un contrato, y nos hace ver que existen, hasta en el matrimonio religioso, y desde hace muchos siglos atrás, reconocidos que a través del matrimonio existe un compromiso de dos personas, hombre y varón en este caso, hombre, varón y mujer en este caso, en donde se están comprometiendo a asumir obligaciones de carácter económico o patrimonial, de carácter moral, hasta la sepultura de cada uno de los contrayentes. Esta ceremonia, llamada Ketubá, se traduce del hebreo a la palabra en idioma español, escritura. O sea, el Ketubá ya era una escritura y la autoridad era la autoridad máxima que existía dentro del judaísmo. Las obligaciones entre los cónyuges eran inclusive otorgarle vestimenta, mantener con ella relaciones sexuales, preocuparse por su salud y, ya lo he mencionado, por su sepultura. Estas formalidades se mantienen en el matrimonio religioso en muchas de sus partes. Es más, la religión católica, no podemos olvidarnos que es una derivación de lo que fue el judaísmo, y por eso nosotros reconocemos en la Biblia el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hecha esta remembranza con respecto a los antecedentes del matrimonio, vamos a pasar a lo que es el matrimonio civil en el ordenamiento jurídico del Perú. Porque durante esta charla vamos a tratar de contestar 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿en qué consiste el matrimonio actualmente en el Perú? La segunda es: ¿qué posibilidades tendría el notario de aportar algo diferente, mayor seguridad para los contratantes, para el Estado, si asumiera la competencia del matrimonio notarial? Entonces, tenemos que remitirnos brevemente a la Constitución del Estado. La Constitución de 1993, aún vigente, menciona en el artículo 4, que se titula así: Protección a la familia, promoción del matrimonio. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven el matrimonio. Reconocen en estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Si nos detenemos, la protección es a la familia, y dentro de la familia a las personas que la Constitución todavía llama en estado de abandono.
pero que hoy en día nosotros reconocemos, porque así lo han hecho las convenciones internacionales, de las cuales el Perú es país miembro, porque han sido elaboradas con posterioridad al año 1993, lo siguiente. No se trata de personas en abandono, se trata de personas en estado vulnerable, personas que en el caso del niño se encuentran en un proceso de evolución para alcanzar la capacidad absoluta, pero que desde antes de llegar a alcanzar la capacidad ya tienen reconocidos los derechos fundamentales de la persona. La madre tiene una protección especial en la medida que se encuentra en estado vulnerable, especialmente durante el periodo de gestación, y una prueba de ello son todas aquellas normas laborales que favorecen de manera especial a la madre gestante. En el caso del anciano, nosotros ahora reconocemos en la legislación y en mérito casualmente a los avances que hemos conocido a través de los documentos internacionales, que se trata en realidad de la persona de la tercera edad. Así como la capacidad, en el caso del niño, es un proceso evolutivo de ir adquiriéndola, las personas comenzamos a ir perdiendo capacidades, a veces lentamente, a través de los años, de todas maneras, pero también en algunas otras ocasiones con motivo de algunas enfermedades crónicas o de algún suceso inesperado, como puede ser un derrame cerebral, como puede ser un accidente, podemos perder la capacidad absoluta que alguna vez tuvimos y encontrarnos en una situación de discapacidad o de estar en especial estado de dependencia o vulnerabilidad. Pero lo que sí tenemos cierto del artículo 4 de la Constitución es que el constituyente lo que ha querido es promover el matrimonio. Muy brevemente solo quiero mencionar que promover el matrimonio no significa maltratar cualquier otra forma de constituir una familia. Se puede constituir una familia a través de la unión de hecho. También existen familias en donde solamente tenemos a un progenitor y uno o varios hijos, pero la protección es a cualquiera de estos tipos de familia. Pero como esta charla es sobre matrimonio, vamos a concentrarnos en lo que nos piden, en qué consiste la promoción del matrimonio. La promoción del matrimonio tendría que consistir en que las reglas que nosotros tengamos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico resulten atractivas para aquellas personas que desean formar una familia. ¿Y qué mejor forma que otorgar seguridad? Seguridad de que los derechos fundamentales de cada uno de los miembros que integren la familia van a estar cubiertos por el ordenamiento jurídico. Pero no tenemos que esperar a que ya esté celebrado el matrimonio para preocuparnos de protegerlo. Lo que nosotros tendríamos que hacer es comenzar esta protección desde los contrayentes, desde antes de la celebración del matrimonio. Y hoy en día, en el tercer milenio, sabemos que la mejor forma de protegerse es a través de la información. Ya a finales del siglo pasado decían: el que tiene la información tiene el poder. En este caso, démosle el poder a cada uno de los contrayentes para que antes de que lleguen al momento de celebrar el matrimonio tengan toda la información con respecto a lo que son sus obligaciones y a lo que están asumiendo a partir de haber expresado sí acepto, qué es lo que acepto y cuáles serán las consecuencias que tendré que cumplir hasta el último de mis días o hasta la sepultura de mi cónyuge. En el Código Civil tenemos regulados requisitos, impedimentos y prohibiciones. Sinceramente, que si nosotros hoy en día revisamos lo que está dispuesto en el Código Civil, vamos a advertir muy rápidamente varios artículos que podemos cuestionarlos como artículos arcaicos, porque son artículos que ya tienen disposiciones que no se ajustan a la realidad de lo que está pasando ahora. Así, por ejemplo,
nosotros encontramos que uno de los impedimentos absolutos para contraer matrimonio es los que padecieran de enfermedad crónica, contagiosa y transmisible por herencia, o de vicio que constituya peligro para la prole. Estoy leyéndoles el inciso segundo del artículo 241 del Código Civil. Y continúo con el tercero, que más o menos sigue la misma línea. Los que padecieran crónicamente de enfermedad mental, aunque tengan intervalos lúcidos. ¿Qué conocía el legislador en 1894 cuando dispuso una norma de esta naturaleza? ¿Qué conocía acerca de la salud mental? ¿Qué conocimientos teníamos nosotros y los constituyentes y los redactores del Código Civil respecto de lo que significan aquellas enfermedades que sí son crónicas, sí nacieron conjuntamente con la persona y sí se las van a transmitir a sus herederos, a su prole, porque forman parte de su genética? Hoy día la discusión está si vamos a desechar los embriones que traen un gen de esta naturaleza. ¿Y qué cosa ha sido lo que ha hecho el legislador en el Código del 1984? Los ha querido apartar, al menos en lo que respecta al derecho a formar una familia. Y entonces, hoy día, con un conocimiento general, no soy médico, pero todos conocemos, por ejemplo, que la depresión es una enfermedad crónica y que esa depresión se transmite, tiene alto porcentaje de probabilidades el hijo de un padre o madre que sea depresivo de ser también el depresivo, lo trae consigo. Entonces, ¿querría decir eso? Que en mérito de la aplicación del artículo segundo no podría contraer matrimonio, porque dice los que padecieran de una enfermedad crónica. Entonces, ni qué decir también de aquella persona que descubra que es diabético o que es hipertensa. Entonces los matrimonios comenzarían a anularse unos a otros, o los requisitos que se tendrían que pedir para contraer matrimonio tendría que ser un examen genético de la persona. Entonces va a resultar ser que el matrimonio solamente va a estar reservado para aquellas personas que genéticamente se encuentren 100% saludables de enfermedades que no sean crónicas, ni contagiosas, ni transmisibles por herencia, y tampoco los adictivos, porque hay adictos a la cocaína, pero también hay adictos al chocolate y hay adictos al trabajo. Así que ninguna persona que tuviera un vicio, que tuviera una adicción, podría contraer matrimonio. Recientemente se ha eliminado el inciso cuarto de este mismo artículo que regula en el Código Civil los impedimentos absolutos, y se ha eliminado la posibilidad el impedimento, perdonen, que había acerca de que los sordomudos, los cigosordos y los cigomudos que no supieran expresar su voluntad de manera indubitable pudieran contraer matrimonio. Continúo y así al azar, porque no quiero hacer muy larga la exposición. Tenemos una serie de prohibiciones, como por ejemplo la del matrimonio del tutor o del curador, cuando el menor o el incapaz durante el ejercicio del cargo ni antes que estén aprobadas judicialmente las cuentas de la administración, salvo autorización expresa de los padres por testamento o por escritura pública. Si es menor de edad y están ausentes los padres, entonces, y menor de edad, pero que tiene capacidad, que va a ir adquiriéndola hasta llegar a ser una persona mayor, tendríamos que este tutor habría sido designado por los padres. Pero esta relación del tutor podría ser también de un chico que tenga 17 años. Y se podría haber designado como tutor a una persona que no sea más de muchos años mayor que él. Y podría surgir una relación de matrimonio y se encontrarían ellos frente a este requisito especial de rendición de cuentas. Y en el caso del curador, el tema es más complicado, porque en el caso del curador ya se tiene conocimiento de que la figura de la curatela tiene que desaparecer del Código Civil por mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. No
es posible que un país que ha ratificado la mencionada convención mantenga en su ordenamiento jurídico una institución como la curatela que anula por completo la capacidad de ejercicio de una persona y la sustituye a través de la persona del curador. Esa figura del curador no es aceptada bajo los lineamientos de la convención y lo que se propone ahora son figuras de apoyo para que la persona que tiene una discapacidad física, intelectual o sensorial pueda valerse de esta persona para algunas cosas que específicamente no se encuentra preparado para ejercerlas por sí misma, pero solo para algunos temas. No queda anulado respecto a todos los demás aspectos del ejercicio de su capacidad jurídica. Otra de las cosas que me llama la atención son algunas de las prohibiciones especiales. En el caso de las prohibiciones especiales para contraer matrimonio, el Código se ha cuidado mucho de que el viudo o la viuda y luego incorporó a la divorciada o el divorciado puedan contraer un segundo matrimonio. Toda la preocupación del legislador aparentemente era conocer con exactitud quién era el padre de la criatura que pudiera nacer en un periodo posterior al fallecimiento o a la declaración del divorcio. Nosotros los notarios que estamos ahora realizando el divorcio desde hace algunos años, nos encontramos con que la mayoría de las parejas que acuden a nuestro despacho son personas que ya tienen años separados. Y no solamente tienen años separados, tienen familias constituidas, con hijos constituidos, nacidos dentro de otra relación convivencial, que fue una relación impropia, porque por diferentes razones no lograron divorciarse. El divorcio, la separación convencional y divorcio ulterior, el trámite que realizamos nosotros los notarios, lo que está procurando a través de nuestra intervención es que se sinceren las relaciones. Pero ¿qué va a pasar? Que hoy en día se encuentra presente algo que evita esta duda que tiene el legislador, y esto es la prueba de ADN. Hoy día nadie puede quedarse con la incertidumbre de conocer si son o no son sus padres tal o cual persona. Lo que tiene que hacerse es simplemente una prueba de ADN, y a través de la prueba de ADN tendrá conocimiento si su padre es el nuevo cónyuge o si fue el cónyuge que ya falleció o aquel del cual la madre se divorció. En consecuencia, esta prohibición especial, como lo llama el código, no tiene sentido, y no tiene sentido eso de esperar 300 días de la muerte del marido, ¿no? Salvo que la mujer diera a luz, para que pueda contraer un segundo matrimonio. Las cosas han cambiado de lo que conocía el legislador en 1984 y lo que hoy resulta de conocimiento, tanto así que el propio código ha tenido que cambiar en cuanto al reconocimiento de la filiación en mérito de la prueba de ADN, solucionando una cantidad inmensa de problemas. En el caso de la declaración, de la celebración del matrimonio, existe, mencionado en el artículo 248, una norma que también nos va a llamar la atención, quizás a los notarios que viven en provincias o que se encuentran ubicados cerca a poblados. Esta norma les pueda resultar conocida o les pueda resultar de aplicación. Se trata de lo siguiente: ¿cómo se inicia el trámite de matrimonio actualmente? Hay dos posibilidades. Se puede solicitar la celebración del matrimonio por vía oral o por forma escrita. En los casos en que se realiza en forma oral, va a tener que acudir posteriormente cada una de las partes, y ante la autoridad, en este caso ante el alcalde, tendrá que ratificar su voluntad. Pero le piden un montón de documentos para poder contraer matrimonio, ¿no? Le solicitan tanto verbalmente o por escrito, que acompaña una serie de documentos y que además presente la declaración de dos testigos que los conozcan 3 años o más
para que declaren que no existe impedimento alguno para ello. Sin embargo, cuando la declaración se presenta, se pide entre los documentos que deben de adjuntar algo que también llama mi atención: un certificado médico expedido con anterioridad no mayor a 30 días que acredita que no están incursos en las causales de impedimento señaladas, esas que les mencioné hace un momento, enfermedad o vicio, o en el caso de la viuda que no haya transcurrido ese plazo. Ese es el único certificado que les solicitan. Hoy en día que se conoce acerca de tantos temas relacionados con la salud y que los matrimonios a veces surgen de una larga relación de 6 meses por internet y que de repente la pareja se encuentra y antes de los 30 días de haberse visto físicamente realizan el matrimonio, ¿no sería conveniente de que se aumentaran un poco más las pruebas? ¿No resultaría importante que se conociera, por ejemplo, si la mujer o el varón tienen impedimento para procrear? ¿No es importante para el contrayente que se casa ilusionado con formar una familia con hijos tener conocimiento de que siquiera existe la posibilidad física si van a poder tener hijos con esta pareja? ¿O si van a aceptar de antemano someterse a terapias de reproducción asistida y aceptar la intervención de donantes? Todos estos conocimientos no deberían de ser recogidos en este articulado del Código Civil, y ello ya voy sentando las bases para una de mis conclusiones. Ello llevaría a que no sea tan abierta la posibilidad de la persona que puede celebrar el matrimonio y que le exijamos un mínimo de conocimiento de derecho y además un compromiso de constante actualización en materia de derecho y de todas aquellas otras ciencias que afecten directamente la relación matrimonial y las relaciones en la familia. Es más, el artículo 248, que exige este certificado médico restringido solo a estos dos casos, dice: si no hubiera servicio médico oficial y gratuito, la declaración jurada de no tener impedimento resulta suficiente. Esto quiere decir que si hay certificado médico, bien, y si no lo hay, bueno, firman una declaración jurada y la autoridad les cree. Estos dos testigos que conozcan a los contrayentes por lo menos 3 años no van a poder declarar acerca de temas que nos pueda resultar muy interesante conocer si nosotros fuéramos los contrayentes. De repente me estoy casando con una persona a la que yo la conozco con un carro de determinadas características, que me lleva a comer a los restaurantes más lujosos de Lima, pero lo que yo no sé es que están embargándole todos sus bienes porque tiene deudas por motivo de su tarjeta de crédito, y que cuando yo contraiga matrimonio con él, además estoy sumando un nombre más que todos sus acreedores tendrán presentes, y tendrán presentes mis bienes para que, en segundo lugar, yo pueda en algún momento sentirme comprometida a tener que pagar las deudas de este caballero que se casó conmigo, pero que yo no tenía ni la menor idea de cuáles eran sus compromisos patrimoniales. Y ni qué decir si tiene deudas de alimentos o si tiene que entregar pensión de alimentos a sus hijos o a sus padres, a quienes está obligado a mantener. Todos estos conceptos patrimoniales, ¿debería conocerlos? Y con mayor razón creo que sí debería de conocerlos cuando tenemos que el tiempo de vida de la persona se ha extendido. Y a diferencia de ello, los matrimonios en su tiempo de duración son cada vez menos. Entonces, hoy tenemos que una persona que no voy a ponerme en un extremo de edad, voy a pensar en los 70 años. Podría haber tenido un matrimonio cuando tenía 20 y algo años, se divorció en sus 30, se volvió a casar a los 40, ese matrimonio duró muy poco y se casa por tercera vez después de los 60 años. Ustedes conocen más de un caso de una persona que se encuentra en esa situación. Entonces, una persona que se casa a los más de 60 años
lo más probable es que haya tenido una vida anterior con compromisos que le pueden haber dejado obligaciones, y esas obligaciones las va a tener que cumplir durante la vigencia de nuestro matrimonio. En cuanto a la presentación de los documentos, también resulta, sinceramente, nos llama la atención, especialmente el artículo 249, que dice que el juez de primera instancia puede dispensar a los pretendientes de la obligación de presentar algunos documentos cuando sean de muy difícil o imposible obtención. Hoy en día, con el avance de la tecnología, es bien difícil que nosotros nos encontremos frente a la imposibilidad de obtener un documento. Las cosas han cambiado y las facilidades que se presentan para diferentes trámites deberían de ser tomados en cuenta por el legislador cuando tenga presente la regulación del matrimonio. En cuanto al acto del matrimonio, la competencia y las formalidades, tenemos que es un acto que se celebra públicamente ante el alcalde, recibiendo la declaración de ambas personas, pero hasta el momento de la celebración del matrimonio, y como bien dicen, públicamente en presencia de los vecinos, en ese momento recién es que el alcalde les va a leer los artículos 287, 288, 289, 290 y 418. ¿A qué se refieren estos artículos? ¿Qué contenido importante tienen estos artículos que recién van a conocer delante de todos sus familiares, sus testigos y todos los vecinos de la colectividad? Recién se van a enterar los contrayentes. Dice así: el 287 son las obligaciones comunes frente a los hijos, pero también puede tener obligaciones frente a hijos anteriores. El 288, el deber de fidelidad y asistencia. El 289, deber de cohabitación. El 290, igualdad en la administración del hogar. El 418, concepto de patria potestad. Y el 419, ejercicio de la patria potestad. Estos artículos, si bien no son todos los que, a mi manera de ver, debería de conocer los contrayentes, creo que de ninguna manera, ni siquiera esta mínima cantidad de artículos deberían de ser de conocimiento de los contrayentes recién en la ceremonia del matrimonio religioso. Esto me hace acordar a aquellas épocas también bíblicas en donde se casaban y como la novia tenía un velo muy grueso, no le veía el rostro al novio hasta el momento en que le daba el beso después que habían dicho que se aceptaban, ¿no? Y ahí hay una historia en la Biblia de quien se casa, primero quería casarse con la hija menor, pero como la hija mayor no había contraído matrimonio, el padre lleva a la ceremonia de matrimonio a la hija mayor y recién, después de haber aceptado, de haberse realizado un matrimonio como el que les he leído, esa acta que les he leído, ese contrato, recién en ese momento se entera que se casó con la hermana mayor y no con quien él quería casarse. Bien, entonces considero que la competencia del alcalde, si bien puede entregársela a otros regidores, o sea, no necesariamente casa del alcalde, se lo puede entregar a otros funcionarios de la municipalidad, a los directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos, me pregunto, centros de la tercera edad, al director de un centro que reciba personas de la tercera edad, será también que a él va a poder celebrar matrimonios, el párroco o el ordinario del lugar. Y a ninguna de estas personas, y eso que no he mencionado todavía, a las autoridades de las comunidades campesinas y nativas que también pueden celebrar matrimonios, ninguna de estas personas, ni siquiera el propio alcalde, se le exige conocimiento de derecho, ni se le exige que conozca los derechos y obligaciones que se asumen jurídicamente al momento de celebrar matrimonio. En caso de intervenir el notario, nosotros podríamos extender una escritura pública, nosotros podríamos realizar un trámite de un proceso no contencioso, como lo tiene pensado
el proyecto de ley que ya tiene aprobación por la Comisión de los Derechos de la Mujer y las Personas en Estado Vulnerable. El notario puede realizar toda la publicidad y de mejor manera que la que realiza hoy en día la autoridad municipal. ¿Cuáles son los cuidados de esta publicidad? El Código Civil, cuando pensó en la publicidad del matrimonio, pensó primero en colocar un aviso al interior del local de la municipalidad. Segundo, realizar una publicación, pero no ha dicho que sea en el diario oficial del peruano. Se olvidó, no sé por qué en otros procesos se hacen mencionado expresamente en el diario oficial del peruano. Quizás no estaba vigente el actual Código Procesal Civil, que en los procesos no contenciosos establece las publicaciones en el diario oficial, que es el diario El Peruano. Entonces nosotros lo haríamos, como en todos los demás procesos no contenciosos, en el diario oficial del peruano, y haríamos en un diario de la localidad. Cuando no existiera el diario de la localidad, resultaría de aplicación lo que tiene establecido el Código Civil referente a la emisora radial que va a publicarlo. Un dato mínimo pero curioso es que la exigencia en el caso de la publicación a través de una emisora radial sigue el Código Civil contemplando que se presente la libreta electoral del director del programa radial. O sea, ni siquiera lo ha actualizado con el documento que sabemos todos nosotros, es el documento nacional de identidad, o sea, el DNI, porque la libreta electoral ya no existe. Entonces, ¿por qué podría el notario realizar el matrimonio? El notario está acostumbrado a recibir directamente de quienes acuden ante su despacho la expresión de su voluntad. El notario cumple una función de asesorar, de poner en conocimiento y de asegurarse que las personas entiendan cuáles son las consecuencias, las obligaciones de los actos que vienen a celebrar ante él. ¿Qué acto puede haber más importante en la vida de un adulto que la de contraer matrimonio? Elegir, de acuerdo con su proyecto de vida, la persona con la que quiere compartir este proyecto tan importante como es el proyecto de la familia, que nos va a comprometer, nuevamente repito, hasta la sepultura. En cuanto a la oposición, puede haber oposición después de las publicaciones en la municipalidad. También estamos acostumbrados nosotros los notarios a que se pueda presentar una oposición al trámite que venimos realizando. ¿Y cuál es la consecuencia de esta oposición? Tanto en el trámite actualmente previsto como en el trámite en el caso del notario, sería comunicárselo al juez para que sea el juez quien evalúe y decida si esta oposición resulta valedera o no. Mención especial tengo que hacer con respecto a la situación del impacto de la globalización en materia de matrimonio. La Unión Europea, una de sus preocupaciones en materia de familia eran las reglas que iban a regir el matrimonio, teniendo en cuenta que al abrirse la comunidad europea para unirse en una sola y facilitarse el trabajo y la convivencia y en fin, las relaciones entre todos sus países, una de sus mayores preocupaciones ha sido en los temas en familia, tanto la celebración del matrimonio como el tema del régimen patrimonial, así como del régimen de sucesiones. Estos puntos ellos han llegado a acuerdos y se han llegado a solucionar. Pero nosotros aquí en el Perú, estamos en América, no tenemos esta comunidad, pero sin embargo no tenemos ninguna duda de la apertura que se presenta en nuestro país para recibir ciudadanos extranjeros contratados en diferentes lugares, y además el Internet permite que las personas se conozcan, se enamoren y deseen celebrar el matrimonio, inclusive sin haber estado presentes nunca. Entonces, esta apertura para tomar una decisión respecto de esta institución tan importante como es la del matrimonio, nos lleva a pensar
en cómo vamos a ofrecerle la garantía y la seguridad a la persona con respecto a quién va a ser su cónyuge. Entonces, los requisitos para contraer matrimonio deberían de estar señalados de manera expresa y muy detallada respecto al caso en que un ciudadano peruano se case con una persona extranjera. Los documentos que acrediten que esa persona no tiene matrimonio en otro lugar, que no tiene impedimento alguno para contraer matrimonio y cuál es su verdadera identidad, debería de ser documentos a los cuales el legislador le preste especial atención. El matrimonio notarial es una realidad en varios países en el extranjero. Solamente para mencionar los países americanos, les quiero comentar que el notario realiza el matrimonio en Colombia, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, todos ellos países que cuentan con un sistema adscrito al sistema del notariado latino. El notario en el Perú tiene las condiciones necesarias para poder celebrar matrimonios que cumplan con ese espíritu del Constituyente de 1993 de promover matrimonios seguros y de facilitar que sea el matrimonio la institución que se incremente dentro de la sociedad, porque según los datos estadísticos, solo por 2 puntos las uniones propias o impropias, pero todas ellas no matrimoniales, son solo 2 puntos menos que el caso de las personas que contraen matrimonio. Y según una proyección, ya no solamente para el Perú, sino de carácter general para este mundo del tercer milenio, las personas que hoy día tienen 20 años o menos de 30 no van a contraer matrimonio nunca. Hagamos de este tiempo un tiempo de ofrecer garantías suficientes para que el matrimonio vuelva a ser un atractivo para aquellas personas que deseen conformar una familia. No podemos negar que una familia conformada por 2 progenitores con hijos será el mejor obsequio que le puedan dar a sus hijos y la mejor herencia será la solidez de la relación entre los padres. Siempre sin sacrificar los derechos fundamentales que se debe respetar aún dentro del matrimonio, y prueba de ello son las causales de divorcio que hoy en día permiten que por mutuo acuerdo se pueda llevar a cabo la disolución del matrimonio. Pero por ahora preocupémonos en conformar, en celebrar un matrimonio que tenga las garantías suficientes para que la presencia del notario una vez más colabore en la seguridad de los valores de la familia a nivel nacional. Muchas gracias por su atención.